Shabbat Shalom, mis amados, todo al Creador, porque nos da la oportunidad de estar en este día hermoso, el día más Kadosh, más apartado de todos los días. En este momento, amados, vamos a disponernos para estudiar la parachá de turno, que es la parachá Sad, ¿verdad? Vamos primeramente a hacer una tefilá, una oración al Creador para que Él tome la dirección de nuestras mentes, nuestro corazón, que Él sea el que nos guía y que nos da el entendimiento. Bendito sea el Todopoderoso, Yahweh Sebaot es su nombre. En este momento, Abacados, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de estudiar la Torá. Abacados, la instrucción que usted tiene para nosotros. Abacados, en este día te suplico que tome la rienda de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestros labios, para que lo que hagamos aquí no sea lo que nosotros queremos hacer, sino lo que tú quieres hacer, para que muchas personas entiendan su Torah y también que nosotros seamos edificados. En el nombre grande de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, amados, vamos entonces a disponernos a estudiar hoy la parachá Sad, que está en Devarim, en Vayikra, en Levíticos, capítulo 6, pasú 8 en adelante. Recuerde que esta parachá va desde el capítulo 6, pasú 8, hasta el capítulo 8, el pasú 36. Estoy saludando a todos nuestros amados que se van a conectar a las redes sociales y que van a escuchar esta corta aportación que tenemos o que queremos hacer para ustedes también, para que aprendan y para que aprendamos a aprender cada día a conocer la instrucción del Creador, ¿cierto? Recuerde que nuestro Padre Celestial tiene una instrucción para nosotros y es la instrucción en la Torá, ¿verdad? Bueno, entonces, recuerden que hemos venido a través de todas las parachot anteriores, hemos venido mirando la instrucción, la forma, el modelo, desde que empezó el Mishkan, o sea, empezó los preparativos, todo lo que tiene que ver con aprontes, etcétera, todo con el objetivo de llegar al momento de celebrar sacrificios y ofrendas al Creador, ¿verdad? Entonces, así como Él se merece, como Él es digno de la suprema exaltación. Aquí miramos como el mandato del Todopoderoso a Moche, ¿cierto? Por eso existe la expresión Sad, que quiere decir ordena, o sea, el Todopoderoso le dice a Moche, le dice que le ordene al pueblo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y en este caso, pues aquí tenemos la orden, dice, ordena a Aarón y a sus hijos. Esta es la Torá para las ofrendas quemadas. Bueno, aquí tenemos un gran número de reglas que el Creador establece para que los hijos de Aarón y Moche, y también se ordena a los hijos de Aarón hacer, pero no era cualquier ofrenda ni cualquier sacrificio, sino algo kadosh, algo apartado, algo limpio. Recuerden, amados, lo que dice la palabra, que dice, la palabra dice ser kadoshim, ¿cierto? Porque yo soy kadosh, ¿verdad? O sea, el Todopoderoso es apartado, es bendito. Para que ustedes entiendan, pues, como la traducción que han hecho en nuestro idioma es, como dice, ¿cierto? La Reina Valera, ¿no? Sé santos porque yo soy santo, ¿cierto? Entonces, eso es para que la gente entienda, porque uno dice la palabra kadosh, kadoshim, pues ni saben qué quiere decir, pero toca traducirles para poder que, aunque no es la traducción correcta, más correcta esa expresión kadosh, kadoshim, pero para que la gente entienda nos toca así poder explicar eso, ¿verdad? Entonces, el Todopoderoso, el Ser Supremo, Creador, nuestro Padre, nuestro Creador, ordena que se haga las cosas bien porque a Él le gustan las cosas en orden y que se hagan las cosas limpias y puras porque Él es puro, ¿verdad? Porque Él es Kadoshim, Él es, o sea, Kadosh, ¿cierto? Entonces, amados, como tal, estas ofrendas tenían que ser lo especial, lo máximo. Y recuerden, amados, que todo eso que tiene que ver con Kadosh, cosas apartadas, cosas limpias, supremamente Kadosh, supremamente puras, eso tiene un gran significado, que
todo esto, como yo le digo siempre a ustedes, apunta a lo que es el verdadero Mashiach, del sacrificio que Él hizo por nosotros, de todo lo que es Él en sí, que representa todo lo que tiene que ver con la Torá, ¿verdad? Por eso es que sabemos nosotros, firmemente sabemos y creemos, sin lugar a dudas, que el Mashiach es la Torá viviente, ¿verdad? Es la verdadera Torá. Por eso Él dijo, él mismo lo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son rúa y son vida, ¿cierto? Entonces la Torá es vida, la Torá no se dio para que el hombre muera, sino que la Torá se dio y se está dando es para que el hombre viva. Muchos atrevidos dicen lo contrario, dicen que la Torá fue dada ¿para qué? Para muerte, dicen. Pero no, la Torá, la instrucción del Creador fue dada para que el hombre viva. Por eso es que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas y ya. Si no las hace, pues lamentablemente muere, ¿cierto? Trae sus consecuencias. Y eso no quiere decir que el Creador, el dueño de la Torá, sea alguien cruel, como algunos lo hacen ver. Ahí algunos dicen, ay, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, dicen. Pues si dicen cruel, pues se está refiriendo a las mitologías, pero no al Ser Supremo. El Ser Supremo no es cruel. El Ser Supremo es amor, es justicia, es rajen, compasión, ¿cierto? Como se conocen las versiones, es la gracia, hablando de la gracia, sí, nombrando esa expresión, ¿no? Para que la gente entienda, que rajen ha existido desde el principio, no es de ahora. Ay, es que la gracia viene de ahora, de Juan para acá, dicen. Son malas interpretaciones lo que hay en la gente. Pero nosotros sabemos que la gracia o la compasión, la rajen, como se dice, en lenguaje apartado, lenguaje kadosh, está desde el principio, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces, ¿por qué dice la Escritura? Dice que Noé o Noad halló gracia, halló rajen, halló compasión, bondad ante los ojos del Creador. Entonces, sí ha existido la bondad desde el pasado, no es de ahora para acá. Desde, como se dice, de Mateo para acá, ¿cierto? Entonces, amados, lo que yo quiero en este momento mirar, amados, es que estas ofrendas, estos sacrificios, tenían que ser supremamente kadosh, ¿verdad? Por eso he tomado algunos textos de aquí de la Parashá para poder hacer referencia al Brit Hadashah, ya al pacto renovado, donde ya la era del Mashiach, ¿cierto? Tiene mucho que ver todo con lo que le sucede al verdadero Mashiach y lo que él venía haciendo y la obra que él venía realizando en favor de nosotros, ¿cierto? Recordemos que todos estos sacrificios y todo esto que se hacía allí en el Beit Hamidash, perdón, en el Mizbeah, ¿cierto? En el Mishkan, todo era con el propósito de conquistar la presencia de Akadosh Baruj Hu y que su presencia se moviera en medio del pueblo, en medio cierto, de la comunidad. Entonces, y yo creo, amados, que lógicamente para traer un beneficio al mismo pueblo de Israel, ¿cierto? Al mismo pueblo, porque dice la palabra que siempre la voluntad del Ser Supremo dice que su comunión íntima ha sido con los que le temen. Y esa es la voluntad de él, que todo el mundo le obedezcamos, que le temamos y que lo respetemos. Entonces la comunión del Ser Supremo era con ese propósito, ¿sí? Todo lo que se hizo allí, de conquistar la presencia de Akadosh Baruj Hu, amados. Recuerden ustedes que si la presencia de Akadosh Baruj Hu, del Todopoderoso, está con nosotros, como dijo alguien por ahí, si el Todopoderoso está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Todos los enemigos serán destruidos, serán dispersados, porque el Ser Supremo peleará nuestras batallas. Entonces, eso ¿cómo se dice? Hablando de la presencia, de la importancia de la presencia de Akadosh Baruj Hu en nuestras vidas, que usted y yo tenemos que conquistarlo. ¿Y cuál es la manera de conquistarlo? En la obediencia a Él. No crea usted que en la desobediencia, llevándole la contraria, lo va a conquistar.
¿Sabe qué es lo que va a conquistar una persona de esa manera? Juicios, su ira, desgracia, etcétera, etcétera, destrucción. Entonces, amados, vamos a tomar un texto como base de aquí mismo y vamos a mirar varios textos, no solamente uno y en varios capítulos, que habla de las ofrendas. Dice, vamos a tomar allá en Guayicrá o Levítico 7, 19 al 21. Vamos a mirar aquí mismo en la misma parachá, no está fuera de la parachá. La carne, dice el 19, la carne que toque algo inmundo no se comerá, sino se quemará completa. En cuanto a la carne, todos los que están limpios pueden comerla. Mire, esa expresión yo quiero que tomemos base sobre eso un poco y hagamos un poco de referencia a esto. ¿Qué quiere decir eso? Dice que la carne que toque algo inmundo no se comerá. O sea, en otras expresión, dice que será quemada. En cuanto a la carne, todos los que están limpios pueden comerla. ¿Cierto? Entonces, esto tiene un gran significado, amados, porque realmente esto era para gente que kadosh, apartada, gente que había hecho techubá, que había hecho arrepentimiento y que no tenían idolatría. Estas cosas sagradas son para gente apartada, ¿verdad? Porque si una persona que es inmunda va a comer de esto, entonces, ¿qué pasa? Muere. Y eso lo dice más abajo. Pero una persona, dice el 20, dice, estamos leyendo en Levítico 19, capítulo 7, el paso 19 al 21. Entonces el 20 dice, pero una persona dice, una persona en un estado de inmundicia que coma algo de carne del sacrificio, de ofrendas, de chalón, hechas a Yahweh, será cortado de su pueblo. O sea, una persona en estado de inmundicia que coma lo kadosh será cortado de su pueblo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la persona que iba a comer eso tenía que haber hecho prepararse antes, limpiarse su inmundicia, reconocer sus maldades, hacer ciertas cosas para poder purificarse y luego sí podía comer. Y si la persona lo hacía bien, pues traía mucha bendición y traía mucha bendición para él y para su familia y para su vida, ¿verdad? Pero dice que el que coma en estado de inmundicia será ¿qué? Cortado de su pueblo, ¿verdad? El 21 dice, cualquiera que toque algo inmundo, ya sea que la inmundicia sea de una persona, de un animal inmundo o alguna otra obra inmunda, detestable, y después coma la carne del sacrificio de ofrendas, de chalón para Yahweh, esa persona ¿qué? Será cortada de su pueblo. ¿Y qué quiere decir eso? Será cortada de su pueblo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Será muerto, ¿cierto? Pero hoy hay gente que mezcla las dos cosas, siendo inmundos y comiendo los kadosh. Pero dice, yo aquí estoy, ya llevo 50 años viviendo y no me han cortado, aquí estoy vivo. Pues físicamente puede estar vivo, pero espiritualmente está muerto, ¿verdad? Así como dijo alguien, no necesita de matarlo porque ¿para qué lo van a matar si ya está muerto, ¿cierto? Ya está muerto espiritualmente. Así está muerto todavía físicamente andando, pero lo que es espiritualmente está muerto y muy pronto le llega su destrucción física también. En este caso, el que desobedecía y tenía un poco, porque es que, amados, de eso está lleno el mundo. Hay gente que tiene un poco la destrucción, que creen que se puede hacer de todo, que se puede estar uno en estado de inmundicia y comerlo kadosh y ya. Pues mis amados, eso es un gran error porque en cualquier momento le llega la muerte. ¿Y qué? Será cortado de su pueblo. Caré, ¿cierto? Entonces, amados, dice el siguiente texto, el 22, dice, Yahweh dijo a Moche. Oiga bien, fue Yahweh, el Todopoderoso, el que dijo a Moche. No es un hombre, sino el Ser Supremo le dice a Moche que haga eso.
Entonces, amados, vamos a mirar de otros textos que yo he tomado. Levítico 6:25 también está hablando, dice, dile a Aarón, vamos a leer hasta el 26, dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley o la Torá para las ofrendas de pecado. La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Yahvé en el lugar donde la ofrenda quemada es sacrificada. Dice, el lugar donde la ofrenda quemada es sacrificada es especialmente Kadosh. el lugar también, ¿cierto? O sea, El lugar no solamente la ofrenda, el lugar también tiene que ser Kadosh. o sea, no tiene Tiene que ver con condición de líderes, de idolatría, de inmundicia, de no saber, tiene que ser totalmente Kadosh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ofrenda es Kadosh, ¿cierto? Entonces, el lugar donde se va a realizar, donde va a estar esa ofrenda, se va a sacrificar, tiene que ser Kadosh. Y yo creo, amados, que no hay, Me ha dicho todo lo que está hablando aquí, está hablando de lo que somos nosotros, lo que es nuestro cuerpo, lo que se explica en el Brit Hadashah sobre esto, ¿verdad? Que dice que no se puede tomar, digamos así, uno nuevo y echarlo en odre viejo, etcétera, porque pues se hace peor, ¿cierto? Que no se puede tomar, bueno, etcétera, todo eso es lo que tiene que ver con la explicación que Shaul, nuestro Rab Shaul nos está explicando sobre eso, está explicando todo esto, ¿cierto? Que si se echa vino nuevo en odres nuevos, se van a conservar, que no se puede poner un paño nuevo en una prenda vieja porque, pues, ¿cierto? Se hace peor la rotura, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, todo eso son explicaciones referentes a este tema, ¿cierto? Entonces dice aquí, será especialmente Kadosh, aleluya. El 26 dice, el Cohen que la ofrezca por pecado la comerá, será comida en un lugar Kadosh, en el patio del Mishkan del testimonio. ¿Amén? El Levítico 6:29, vamos a leerlo también. Amados, en Levítico 6:29 dice, cualquier varón de la familia de los Cohanim puede comer la ofrenda de pecado. Es especialmente Kadosh. Eso se repite muchas veces, que es especialmente Kadosh, especial. no dice por allí, Hablando de Israel, dice también por allí en Kefas y por allí en Brit Hadashah, dice que es un pueblo Kadosh, apartado, es comparación de lo que es el pueblo de Israel, cómo tiene que ser, ¿verdad? Somos un pueblo apartado, especiales, real, cohenino, real, pueblo para el Ser Supremo, de tal manera que agradable al Creador, ¿verdad? Así como eran las ofrendas, ¿verdad? Todo es un prototipo de Israel, lo que tiene que ser Israel ante el Ser Supremo, ante el Todopoderoso. Esa ha sido siempre la voluntad del Creador, aleluya. Entonces dice especialmente Kadosh. En Levítico 7:1 dice, esta es la Torá para las ofrendas de culpa. Y vuelve y repite, es especialmente Kadosh. ¿verdad? Entonces, amados, por eso, dice el Machía, nuestro Machía, allá en Yohanan, capítulo 6, verso 51, dice, cualquiera que coma de este lejen vivirá para siempre. ¿Verdad? Pero cualquiera que coma, pero está refiriendo a los cauchos, porque los que comen indignamente, o sea, que no son dignos, que viven en estado de, como dice aquí el texto que acabamos de leer, en estado de pureza, ustedes, el eje, cauchín apartado, el lejen puro, entonces, ¿qué va a pasar? Que los van a hacer ruido. ¿Por qué? Porque ustedes estarán, como se dice, ¿cómo es que se dice? Se hace separado, ¿cierto? Cada uno, digamos, el lejen puro. A una persona que está puro, todo bien, como se dice, es bendición. Pero si el lejen puro, Kadosh, apartado, limpio, cae en una persona inmunda, es como caer un vino nuevo en odre viejo.
Entonces, ¿qué pasa? Se va a destruir, se va a derramar el vino y si se pone un remiendo nuevo en un paño viejo, pues se hace peor la rotura. Entonces, ¿qué pasa con aquella persona que vive en estado de inmundicia y tomarlo K2, lo puro, entonces le llega la ruina, ¿verdad? Entonces, amados, vamos ahí ya a mirar, hacer vamos a mirar la biografía del Mashiach, digámoslo así, ¿cierto? La biografía, es bueno mirar las biografías, ¿no? Uno muchas veces escucha a los personajes, o a mí me gusta mucho eso, estudiar las biografías de las personas, ¿cierto? Y yo creo que a ustedes también les gusta estudiar la biografía de las personas. Yo estaba estudiando un día la biografía de los traductores, por decir algo, de Casiodoro de Reina y Cipriano y Valera, ¿cierto? Y muchos dicen Casiodoro de Reina, Cipriano y Valera, pero no saben o qué significa eso, quiénes eran ellos, ¿cierto? Porque muchos dicen Reina Valera, pero no se dan cuenta que Reina Valera se le llama así porque lleva el apellido de los traductores principales, que son Casiodoro de Reina y Cipriano y Valera. Y yo estaba mirando la biografía de ellos y comprobé que uno de ellos era homosexual, sí, era homosexual. Uno de ellos. Así como muchos curas, ¿cierto? Los que lo llaman los padres, pues. Lo que los religiosos le llaman los padres. Y muchos de ellos, y la gente sabe que tenía una biografía perversa, una biografía mala, perversa, antitorá, antipreceptos. Imagínense un homosexual, pues lamentablemente hay que decirlo, amados, pero yo no porque sea, como quien dice, muchos dicen, es que ustedes, ¿cómo es que se le dicen a eso? A las personas homofóbicos, ¿cómo es? Homofóbicos, ¿cómo es? No puedo ni pronunciar. Homofóbicos. Homofóbicos, disculpa. Bueno, pero amados, nosotros, con el hecho de que no nos traten así, no quiere decir que, o sea, no es que, como quien dice, tenemos que irnos a favor de esas cosas, sabiendo que son prácticas perversas, amados. Entonces, muchas veces, usted tiene que estudiar la biografía de las personas, ¿cierto? Entonces, vamos en este momento, amados, a mirar la biografía del Mashiach verdadero, ¿no? Alguien me dijo, pero usted, ¿por qué siempre dice esa palabra verdadero? Porque es que Mashiach falso es lo único que hay, amados. Y hay un Mashiach principal que ustedes saben a quién me refiero. Mashiach falso, ¿verdad? El hombre que se levanta contra la Torá, ¿cierto? Contra la instrucción. Que se separa a sí mismo de la Torá, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Pero vamos a hablar del verdadero Mashiach verdadero, el verdadero Mashiach hebreo de la tribu de Yahudá, circuncidado al 8º día, cumplidor de la bendita Torá. Y vamos a mirar que el verdadero Mashiach, amados, cumple todo lo que tiene que ver con lo que está hablando aquí en la parashá, ¿cierto? En los verdaderos sacrificios, dice, especialmente Kadosh, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta usted si una persona, digámoslo así, es buena o es mala? A ver, ¿cómo se da cuenta? ¿Estudiando la qué? La biografía de la persona, ¿cierto? La biografía, ¿cierto? Vamos a mirar la historia, quién era él, en qué creía la persona, ¿cierto? Cómo era la forma de él entender, y a través de sus mismos libros se da cuenta cómo es la forma de entender la persona. Por eso es que cuando usted estudia la biografía de Casiodoro y de Reina Cipriano y Valera, usted se dan cuenta que eran monjes, ¿de dónde eran monjes? ¿O es que eran rabinos hebreos, o eran profetas, o eran apóstoles? Pues no, eran monjes del catolicismo romano. Dice la historia que eran confesores del Papa Pío V, etcétera, etcétera. Y como tal, lo que ellos creían era ¿dónde? Creían en las mitologías griegas, egipcias, en los ídolos, en la virgen de no sé quién, en el santo de no sé qué, porque ese era el negocio de los religiosos para poder coger el dinero, para poder sobrevivir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, como tal, una persona de esas, para nosotros, o al menos para mí, no es confiable para decir, sí, lo que Casiodoro de Reina y Cipriano y Valera dijo, eso sí es verdad, porque es una biografía mala,
¿sí? La religión que ellos tenían era una religión idólatra, de la cual nuestro Mashiach dice, salí de ella, pueblo mío, ¿cierto? Bueno, entonces dice, aquí vamos a mirar la biografía, vamos a ir allá en el libro de Gilel, o de Lucas, capítulo 23, el pasú 4. Vamos a mirar, estamos hablando de la biografía del Mashiach. Mira quién era el verdadero Mashiach, ¿ve? Y vamos a ver si era kadosh, si era totalmente limpio. Porque, amado, para uno mirar si una persona es limpia, si de verdad se merece ese título de kadoshim, tiene que hacerle un examen, ¿cierto? Y mira, aquí este hombre llamado Pilato, le hizo un examen al Mashiach, ¿cierto? Y mire que este hombre testifica y siendo el que tenía la autoridad para juzgarlo, para acusarlo, pero en cierta parte él obraba bien, ¿cierto? Porque decía, porque va a poder dejarse comprar, no, así no encuentre nada, pero tenga tanto y diga que está perdido, que no sé qué, que está violando, que está, bueno, pero parece que aquí Pilato obró bien, no se dejó comprar, y él públicamente dijo lo que dice aquí. Pilato dijo a los principales Coanim y a la multitud. ¿Qué dijo Pilato? No encuentro una base sólida para acusar a este hombre. Ya lo había examinado, ¿cierto? Pero no encuentro nada, una base sólida para acusarlo. ¿Verdad? Entonces, a eso dice Pilatos, ¿cierto? Está estudiando la biografía, le hizo un examen, lo interrogó, digámoslo así, y dice que no encontró una base sólida para acusar a este hombre. Después, ¿qué quería hacer al último? Azotarlo y librarlo, ¿cierto? Bueno, en Lucas o en Gilel, también el capítulo 23, el pasú 14 al 15 dice, y les dijo, ustedes trajeron a este hombre ante mí con acusaciones de subversión contra el pueblo. Yo lo examiné en presencia suya. ¿Y qué dice? Y no encontré al hombre culpable del crimen que se le acusa. Mira, lo examiné. Miré su biografía. Miré su forma de actuar. Y dice él, y no encontré al hombre culpable del crimen que se le acusa. Le están acusando falsamente. ¿Por qué lo están acusando de esa manera? Si es que yo lo examiné y yo no encuentro. ¿Verdad? Bueno, entonces, hasta el momento, una biografía intachable. ¿Cierto? Él mismo lo dice, no encuentro. ¿Cierto? El 15 dice, y tampoco Herodes, porque él lo envió de vuelta a nosotros. Si claramente no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Eso dice el pasú 15 de Gilel o de Lucas, capítulo 23. No merece la pena de muerte. ¿Por qué lo quieren matar? Aleluya. Estamos mirando la biografía del verdadero Mashiach, ¿cierto? No el antisemita, no el antitorá, no el que impulsa a la gente a la desobediencia a la Torá, a la institución del Creador. No es esa biografía, sí, sinceramente le digo, es bueno que la mire también. Esas biografías también tienen que mirar a dónde nace la creencia y cómo es que la gente cree y por qué los seguidores son así antisemitas, antitorá. Porque el Mashiach que ellos siguen, el Cristo que ellos siguen, pues es así, ¿cierto? Vino y quitó todo y abolió todo y echó todo al piso y estableció lo de él. Pues no, el verdadero Mashiach no es así. Y por eso, amados, es que nosotros creemos en el verdadero Mashiach. El hebreo de la tribu de Yahudí, de Judá, para que entiendan. ¿Verdad? Cumplidor de la bendita Torá. El que dijo, no penséis que yo he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. A cumplir, Mateo 5:17. Y también el que dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos. Ese es el verdadero Mashiach. Y por eso nosotros estamos obedeciendo la Torá, que es la instrucción de él. ¿Verdad? Amén. Aleluya. Vamos a ir a Matillá,
capítulo 27, el pasaje 19 al 24. Va a leer estos textos también, amados, que son muy importantes. Dice aquí, mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó un mensaje. Deja a este hombre inocente tranquilo. La mujer del emperador, la mujer del que estaba ahí a cargo del gobierno. Deja a este hombre inocente tranquilo. Hoy en un sueño yo sufrí terriblemente por causa de él. Le dice, déjalo tranquilo a ese hombre inocente. Es inocente. Es limpio, es puro. Lo están acusando falsamente. ¿Sí? Entonces el 20 dice, pero los principales Cohanim persuadieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás y que ejecutaran a Yahshua en la estaca. ¿Sí ven? La petición que lamentablemente que los Cohanim, los que estaban ahí, que la verdad que de Cohanim puestos por el Ser Supremo no tenían nada, porque eran puestos que lo habían comprado a Roma, al emperador, para querer tener ese cargo y de esa manera coger dinero y hacer negocio, ¿verdad? ¿Recuerdan el negocio que hacían en el Bet Hamikdash, en el templo? Sí, lo habían cogido de negocio. Entonces, esa gente de puesto por Akadosh Baruj Hu no había nada, era solamente un decir, ¿verdad? Dice el 21, ¿cuál de los dos ustedes quieren que deje en libertad? Preguntó el gobernador a Barrabás. Ellos respondieron, a Barrabás, ellos respondieron. El 22, Pilato les dijo, entonces, ¿qué debo hacer con Yahshua, llamado el Machía? Todos ellos dijeron, que muera en la estaca, que muera en la estaca. ¿Cierto? Eso le dijeron el pueblo, los Cohanim, los famosos Cohanim que habían. Como vuelvo y repito, eran puestos por Roma, no eran por... No, hacían la apariencia porque vivían en estado de inmundicia, pero también tomaban las cosas kadosh, ¿cierto? Con hipocresía. Por eso el Mashiach les dijo, hipócritas. Él lo llamó hipócrita. Esa palabra hipócrita la utilizó mucho el Mashiach referente a los Cohanim, a los fariseos, todos los que eran hipócritas. A los que les dijo, pues allá en Juan 8, ¿se acuerdan lo que les dijo? Que ellos dijeron, es que nosotros somos hijos de Abraham. Es que nosotros somos hijos. Y el Mashiach le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero no eran ningunos hijos de Abraham. El Mashiach sí conocía sus corazones, sus pensamientos, conocía todo, ¿verdad? El 24 dice, cuando Pilato vio que no estaba logrando nada, pero en cambio se estaba empezando un motín, o sea, la gente a amotinarse y a hacer escándalo, tomó agua y se lavó sus manos delante de la gente y dijo, mis manos están limpias de la sangre de este hombre. Es la responsabilidad de ustedes, le dice a la gente y al pueblo y a todos los que estaban, a los payasos que habían allí, porque eran payasos contratados ¿por quiénes? Por los fariseos. Payasos, pagados, gamines, así como los que están hoy en día que los manipulan fácilmente. Vaya, hagan tu presta, vaya, destruyan Transmilenio, vaya, destruyan los buses, vaya, acaben con todo. Y de una vez salen un poco de payasos a hacer daños, a destruir los buses, los carros, a matarse unos a otros. Así habían también payasos contratados por los fariseos, porque quiere que les diga una cosa, mis amados, no fue el pueblo de Israel, ellos no representaban al pueblo de Israel, esos vagamundos, esos gamines. Ellos no reemplazaban al pueblo de Israel, amados. Ellos no hacían representación, no quiere decir que fueron los israelitas los que mataron al Mashiach, no. Los yahudí contrataron un poco con una turba de payasos. ¿Para qué? Para que dijeran, amárrenlo, mátenlo, déjenos a Barrabás mejor y maten a Yahshua. Pero muchos dicen, ay, es que los israelitas mataron al Mashiach. No, señor. El Ser Supremo siempre tiene un remanente y como tal ese remanente, quiere que les diga una cosa, ¿qué hacía el remanente del Todopoderoso? Amaban al Mashiach, lo amaban. Entre ellos estaba su primogenitura,
María Magdalena y otras. Miriam. ¿Cómo se dice de María, no? No se dice María, pues para que la gente entienda, pero dice Miriam acá en nuestro idioma, Miriam en hebreo, ¿cierto? Entonces, amados, ese era el remanente que amaban a Yahshua, que amaban a nuestro Melech. Ese era el remanente de Acabó Barjú. No fueron ellos, no fue Miriam, los que cogieron y dijeron mátenlo. No fueron los Chajalín, los apóstoles. Los Chaliajín, los que andaban con él, no fueron ellos. Los Talmidín, para que la gente entienda, tocó nombrar varios, ¿cierto? No fueron las multitudes que lo amaban, que lo reclamaban, no fueron ellos. Fueron los fariseos con los gamines que contrataron para hacer la guerra y para matarlo por envidia. Eso dice la palabra, que fue por envidia. Porque miraban en el Machía cosas hermosas que ellos no la tenían, que no las podían hacer. ¿Por qué? Porque eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Entonces, amados, todo buen hijo de israelita sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Sabe discernir que lo que había allí era un grupo de gente contratada para poder darle muerte al Machía, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, tampoco fueron los Yahudí, tampoco fueron los israelitas, amados. Ahí no, esa gente que hacían fariseos eran payasos puestos por Roma, con puestos comprados que lo habían comprado, pero no estaban obedeciendo la Torá. Por eso, amados, es que esa gente, el Machía les dijo que iban a ser destruidos y todo lo que ellos confiaban iba a ser destruido. ¿Ellos confiaban en qué? En el Beit Hamikdash, en el segundo templo. Mire, tan grande este templo. 46 años duramos construyendo este templo y tú en 3 días lo reedificas. Ellos defendían ese sitio. Pero el Machía dijo, espera y verá, va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra, porque ustedes no se merecen, porque ustedes son unos hipócritas. Pero no estaba incluyendo tampoco a todos los Yahudí verdaderos que adoran realmente al Ser Supremo. Porque el Todopoderoso siempre ha tenido y tiene un remanente que lo adora en espíritu y en verdad. ¿Verdad, amados? Entonces, ¿cómo lo discernimos? La palabra dice, en Ezequiel capítulo 44, el paso 23, dice que nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo sagrado y lo profano. O sea, amado, mire, cuando una persona hace las cosas indebidas, que hace las cosas mal, usted debe saber distinguir, ¿cierto? Dice, ellos tienen que enseñar a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo kadosh y lo profano y habilitarlos para reconocer entre lo limpio y lo inmundo. Eso dice en Ezequiel 44, 23. Entonces, amados, ¿cómo se conoce a una persona cuando realmente es un hijo, una hija de Israel? Sus actos, ¿cierto? Mire, ¿cómo hace uno para conocer, amados? Usted mira por las redes sociales gente, mejor dicho, maestros, enseñando Biblia, enseñando que es que muy ungidos ellos dicen por la presencia del Todopoderoso, pues se creen ellos, ¿no? Pero usted los mira sus frutos, que son enemigos de la Torá, de la instrucción del Creador. Enseñando con un poconón de gente, un salón lleno, un templo lleno de gente. Y todos lo aplauden y se sientan y van constantes, son muy fieles en la asistencia, etcétera. Y también en la plata, ¿cierto? En el diezmo, etcétera, todo. Y usted, y el gran, no sé qué, se hacen nombrar como los grandes. Pero son unas personas que no obedecen la Torá, que instan a todo ese pueblo, ¿a qué? A la desobediencia a la Torá. A que no pongan en práctica la instrucción, que eso ya fue abolido, que ya vino el Cristo y quitó todo. Pues ese Cristo que ellos creen sí quitó todo, es verdad, pero el verdadero Mashiach no vino a quitar nada, al contrario, vino a darle la correcta interpretación a la Torá. ¿Verdad, amados? Entonces, amados, usted tiene que discernir entre eso, entre lo bueno y lo malo. Ahora, sigamos, amados, con la biografía del Mashiach, ¿cierto? Dice en Marcos capítulo 15, el pasú 14, él le preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido?
pero ellos solo gritaban más alto: ponlo a morir en la estaca. ¿Sí? La gente gritaba: mátenlo, mátenlo, pónganlo en la estaca. ¿Sí? Muchos dicen: pero bueno, ¿y por qué esa versión, por qué ese hombre pueden decir, por qué no dice cruz? Pues quiere que les diga una cosa, amados, que de acuerdo a la Torah y de acuerdo a lo que dice la Escritura, tanto en el Brit Hadashah como en Números, allá donde habla de la estaca, ¿cierto?, de la serpiente de bronce, que Moche puso para que el veneno que había de las serpientes en las personas, que la serpiente había mordido a las personas y estaban muriendo. Dice, ahí no dice que había una cruz, dice que había una estaca. Y usted va a ver lo que dice la palabra estaca, es una asta, dice, es una estaca. Ese palo vertical, ahí en la Torá prácticamente no se mira. Porque dice en Juan 3:13, dice, así como Moche levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Adán, o el Hijo del Hombre, sea levantado, ¿cierto? Y hace referencia allá a Números, y habla de una estaca, de un posta, ¿cierto? Entonces, no está mal lo que dice aquí. Dice, ponlo a morir en la estaca. Alguien me dijo, es que usted cree en los testigos de Jehová. Pues si los testigos de Jehová dicen así, pues tendrán la razón también. Acá que es que todos los que los testigos de Jehová enseñan es mentiras, también tienen cosas buenas, ¿verdad? También hay cosas buenas. Yo no voy a decir que toda religión tiene cosas buenas, porque si fuera todo malo, entonces ¿cómo hacían para tramar la gente? Tienen que mezclar las dos cosas, cosas buenas con cosas malas, lamentablemente, y eso es lo que trae el juicio, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de la paracha, dice que cualquier persona en estado de impureza que coma lo kadoshim será cortado de su pueblo, y lamentablemente por eso es que el mundo está como está, porque la gente mezcla las dos cosas. Son inmundos, son enemigos de la Torá, no cumplen la Torá, pero también comen cosas buenas, para poder decir que la gente diga, ay, sí, mire, eso sí está escrito, ¿cierto? Pues, como digo, ellos no dicen cruz tampoco, ellos dicen que fue Roma la que le puso ese palo vertical, ¿cierto? Entonces, amados, la Torá siempre habla de eso, ¿cierto? Muchos dicen, que Roma utilizaba la cruz, pues la utilizaría Roma, pero en ese momento Roma estaba, ¿dónde estaba Roma? A ver, ¿a dónde estaba Roma gobernando? Pilatos y todo eso, ¿a dónde estaba? En tierra de Israel. Entonces él lo hacía para poder agradar ¿a quién? A los judíos, a los de la tierra israelita, ¿cierto? Entonces, amados, comprobado que es una estaca de ejecución. Ese palo vertical, hay cosas muy secretas, amados, que tienen que ser reveladas, y todo por eso nos va mostrando cada día qué es lo que tenemos que hacer. En Juan capítulo 18, el pasú 38 dice, Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Parece que Pilato, a pesar de su hipocresía y todo eso, pero estaba como en duda, ¿cierto? La mujer dijo, no ponga la mano, estaba a defenderlo, ¿cierto? A pesar de que era un goyín, era un goy, era un romano, pero él pregunta, ¿qué es la verdad? Y ahí parece que no le habló más. Dice, habiendo dicho esto, Pilato fue afuera otra vez a los Yahudín y les dijo, yo no encuentro ningún delito para acusar. Vuelve y lo sigue defendiendo. ¿Sí? Pero como él le temía al pueblo, ¿cierto? Dijo, bueno, yo me voy a lavar las manos. Allá ustedes. Hagan lo que quieran, pero yo no tengo nada que ver con eso. Salvó su pellejo. ¿Cierto? Se lavó las manos, etc. Y eso es lo que muchos hipócritas hoy hay, ¿cierto? Se lavan las manos, yo no tengo nada que ver. Si ustedes no quieren obedecer, no obedezcan, pero yo, de mi parte, yo, ¿cierto? Me lavo las manos. Pero en sí era el gobernador, era el que podía decir sí o no. Aunque ya estaba ordenado que así tenía que ser, porque ya el Todopoderoso lo tenía así en sus planes de la Torah, así estaba escrito. Vamos a preguntarle a Kefas, al Chaliá Kefas, ¿verdad? Dice allá en Primera de Pedro, para que entiendan, amados, que su nombre hebreo es Kefas. 1:9 dice, mira lo que opina este hombre, este apóstol. El pasú 19.
del capítulo 1 de Primera de Pedro. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron a la estaca, que decía, Yahshua de Nazaret, el rey de los Yahudí. ¿Sí? Haciendo referencia a esto, ¿cierto? En el pasú, Primera de Pedro 3:18 dice, porque el Machía mismo murió, ahí está la causa por la cual sucedió todo eso, ¿cierto? Mira la causa, vean. Porque el Machía mismo murió por los pecados una vez para siempre. Una persona justa, oiga bien, una persona justa en nombre de las personas injustas, ¿sí? Para poder acercarlos a ustedes hacia el Creador, hacia Yahweh Sebaot, ¿verdad? Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado, dice, por el Rúa, ¿verdad? Eso está en Primera de Pedro 3:18. Mira que Kefas había entendido muy bien cuál era la misión del Machía, ¿cierto? Y recuerde, amados, ¿para qué eran las ofrendas? ¿Saben? ¿Para qué eran todas las ofrendas y sacrificios? ¿Para qué era? ¿Para remisión de qué? De los pecados. Las ofrendas de Chalón, etcétera. Como quien dice, ya están perdonados, ¿cierto? Hay ofrendas de Chalón, de paz, como quien dice. Cuando alguien tiene la conciencia manchada y alguien lo está acusando, pues lógicamente que cuando ya se le perdona, entonces ya tiene Chalón. Eso pasa como cuando los gobiernos hacen un indulto, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Un indulto qué es? Un perdón. Entonces ya el reo o el que estaba condenado a muerte, etcétera, ya sale libre. Entonces ya quiere decir que hay paz, ya hay para esa persona, ¿cierto? Ya tiene Chalón. ¿Verdad, amados? Ahora bien, aquí hay un texto en Mateo 21:44, que parece que fuera como contradictorio, ¿no? Vamos a mirar un poquito sobre esto, amados. Dice el pasú 44 de Mateo 21, cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado en pedazos, pero si cae sobre él, o sea, la piedra, será triturado o hecho polvo. Yo quiero explicar un poquito sobre eso. Porque es que, amado, mire, lo que aquí nos enseña la Escritura es que la Torá es limpia, es pura y es para beneficio y para vida del ser humano, ¿verdad? Pero si esa Torá alguien la toma como juego, siendo impuro, en estado de impureza, entonces ¿qué pasa? Allá decía, será puesto a muerte, ¿cierto? Pero aquí dice, cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado, dice, en pedazos, que caiga sobre la piedra, o sea, que trate como de hacer las cosas con hipocresía, ¿cierto? Será quebrado en pedazos, pero si cae sobre él, o sea, la piedra, será triturado, hecho polvo. O sea, si esta Torá, amados, cae, ¿cierto? En un vaso viejo, inmundo, ¿qué pasa con el vaso? Muere, es destruido, ¿cierto? No quiere decir que la Torá destruye a todo al que llegue a la Torá, no, señor, no se refiere a eso, se refiere que la Torá también trae los juicios, la muerte para el desobediente, ¿cierto? Eso no es para juego, nada. Esto es para temer, obedecer. No es para tenerle miedo, como quien dice, pavor a esto, no. Porque eso es lo que hacen los religiosos, le tienen miedo. No, es que ¿quién no puede obedecer? Es que ni Moisés, es que ni David. Comienzan a nombrar algunos siervos del Creador porque también cometieron errores, humanos que eran, ¿no? Pero yo dice, es que nadie, es que por eso es que vino y nos liberó de esa maldición, dicen muchos. Pues quiere que le diga una cosa, que si lo liberó de la maldición, le vino la destrucción. Lo metió a la destrucción. Porque la Torá no es para maldición, sino para vida. ¿Verdad? Pero sí nos enseñan las pautas para que hagamos las cosas bien como debe ser.
Primero, estos hombres que comían de los sacrificios y de todas las ofrendas tenían que ser puros, porque eso era puro. En estado de impureza no se podía comer eso, ¿verdad? Ahora entonces, amados, por eso el Mashiach dijo esta expresión, ¿cierto? Porque quiere que les diga una cosa, el Mashiach también dijo, ahorita vamos para allá, un texto muy importante que cuando lleguemos a la conclusión. El Rachaul, él dice sobre este hermoso tema, cuando él opina sobre lo que estamos hablando. En Romanos 9:33 dice el apóstol Shaul, como el Tanal lo pone, miren, que pongo en Sión una piedra que hará que la gente tropiece, una roca que los hará caer, pero el que ponga su confianza en él no será quebrantado o no será humillado. Pero si es una roca de caída, porque el Mashiach eso es, ¿verdad? Y recuerden que el Mashiach es la Torah viviente. Toda la Torah apuntaba y todos los sacrificios, todas las ofrendas profetizaban y mostraban que iba a venir el Mashiach físico. ¿Cierto? Él es la Torah viviente. Por eso es que cuando decimos nosotros, en Juan 14:6 dice, Mashiach dijo, yo soy el camino, soy la verdad, o sea, la Torah, ¿sí? Y la vida. Muchos hablan de eso, de que la verdad, que es la verdad, pero ni saben cuál es la verdad. Mire que le diga la verdad es la Torah, la instrucción del Ser Supremo. Se hizo carne, se hizo viviente, la Torah viviente que es el Mashiach. Pero muchos rechazan la Torah y que quieren seguir al Mashiach. ¿De qué manera? ¿Cómo lo pueden seguir? Es como cuando hablamos del reino del Ser Supremo, el reino de los cielos, como se dice. ¿Cuál es el reino de los cielos? A ver. ¿Quiere que les diga cuál es el reino de los cielos? La Torah, mira, y la está viendo. Lo que Kadosh ordenó que hiciéramos para poder reinar Él en nosotros. ¿Cierto? Esa es la Torah. Pero muchos rechazan el reino, rechazan la instrucción. Y quieren ser gobernados por el Creador. ¿Quiere que les diga una cosa? ¿A través de qué es que reina el Creador en nosotros? A través de su Torah. Él no puede hablar nada fuera de lo que está escrito aquí. Y si hablara fuera de lo que está escrito, entonces no sería verdad. No sería creíble. Pero el Creador no se sale de sus parámetros. Él tiene todo trazado y Él va a hablar de acuerdo a lo que ya dijo y lo que está escrito. ¿Verdad? Pero de ahí para arriba, ya es lo que no está escrito aquí es mentira. Mentira añadida a los hombres. Y el Ser Supremo no es hombre para que mienta. ¿Verdad? Bien, amados. Entonces aquí dice que el Rachaul dice, pero el que ponga su confianza en él no será humillado. Aleluya. Bendito sea el Creador. Aleluya. Dice allá en 1 de Pedro 2:8. Aquí estamos dándonos cuenta de lo que dijo este hombre llamado Kefa. Le estamos preguntando a ellos a ver qué opinan sobre el tema, ¿cierto? A estos personajes del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que la gente comprenda, ¿no? Porque tal Nuevo Testamento no hay, la Torah es la misma, para nosotros es la misma desde Génesis a Apocalipsis. Y de pronto hay otros libros que falten todavía, que están inspirados, ¿cierto? Pero mire lo que dijo este apóstol Kefa, el paso 8 de capítulo 2, de primera de Kefas, o de Pedro. También él es una piedra que hará tropezar a la gente, y una roca por la cual se caerán. Están tropezando con la palabra, desobedeciéndola, como fue planteado. Ahí está escrito. Ese texto está Kefas, opinando sobre el tema que llevamos. Y realmente, amados, esto es muerte cuando se toman las cosas mal. Cuando tomo las cosas como juego, como deporte. Muerte. Y mucho peor cuando yo digo que eso ya, esa Torah, que eso fue abolido, pues peor todavía. Peor todavía. Llega la muerte, será cortado de su pueblo. ¿Sí? Así asista un grupo religioso el domingo, sea muy constante allá, llegue a las 9, cuando empieza a ir 1 hora y tal, y así dure allá, permanezca allá todo el tiempo, orando de rodillas. Pero si usted es un antisemita, si usted no obedece, está tomando un poco la instrucción del Creador, lamentablemente hay muerte.
Así usted no tome trago, así no tome cigarrillo, así no meta marihuana, así no adultere, pero usted de esa manera no va a ir a los chamay, no va a entrar o no entrará al reino de los cielos, como se dice, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el reino de los cielos es la Torah. Si usted la rechaza, no hay nada del reino de los cielos para usted, porque ya bueno está reinando en usted. Porque cuando usted comienza a entrar al reino de los cielos, que es la Torah, comienza a obedecerla, a guardar el Shabbat, a entrar a los pactos, a invocar el nombre verdadero, a dejar de nombrar los nombres falsos, entonces usted comienza a obedecer la Torah. Y de esa manera entonces ya el Ser Supremo está reinando en usted. Y entonces el que está reinando, el que deja que Yahweh Sebaot reine en su vida, entonces listo para vivir para siempre, para recibir las promesas del Ser Supremo, etc. Y de esa manera vuelvo a agradar. Aleluya. Amén. Bendito sea el abacados. Ahora dice en Mateo 27, 21 al 22, dice... no, ahí estamos hablando de lo que Pilatos dijo, ¿cierto? ¿A cuál quiere que los deje libertad? Y la gente pidió a Barrabás, etcétera, etcétera. Lamentablemente escogieron muy mal porque Barrabás era un ladrón, era un asesino, era una persona mala y rechazaron al Mashiach. Y hoy en día lo que la gente está haciendo, ¿qué es? Es escogiendo la traición de los hombres, ¿cierto? Que eso representa, ¿cierto? Las reglas de los hombres. Por eso es que la gente rechaza el Shabbat, el día séptimo que habla la palabra, el Shabbat, el día de reposo verdadero, y la gente lo aceptó por el domingo, que porque Roma lo, ¿cierto? Lo implantó. Están rechazando la instrucción del Creador, dicen que ya fue quitada, y están aceptando las reglas de los hombres, ¿cierto? Dejan de invocar el nombre verdadero del Creador por invocar nombres mitológicos, de mitología griega. Dejan de invocar el nombre verdadero de Akadosh Baruj Hu. Yahweh Sebaot es su nombre, ¿verdad? Y están invocando el nombre de Zeus, el rey de la mitología griega. Dejan de invocar el nombre del verdadero Mashiach, Yahshua HaMashiach, así como suena Yahshua HaMashiach, y van a invocar al nombre de los ídolos, ¿cierto? Entonces están escogiendo a Barrabás y negando al Mashiach para que sea muerto. O sea, para que la Torah sea eliminada y aceptando las reglas de los hombres. Y eso es lo que lleva a la muerte, ¿verdad? Entonces, amados, todo esto es importante, usted y yo, tenerlo en nuestra mente, porque un verdadero israelita, amado, una verdadera israelita, hija de Yahweh Sebaot, hija de Jacob, tenemos que hacer distinción entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Por eso no crea. Hay gente que dice, es que aquí está la verdad porque aquí somos hartos. Pues mis amados queridos, les digo la verdad que durante la historia de la humanidad, donde ha habido la mayoría, siempre han estado equivocados, ¿cierto? Miren, ustedes se dan cuenta, amados, que en los tiempos de Noé, todos estaban equivocados menos uno, Noé, ¿cierto? Y todos estaban equivocados. ¿Por qué fueron destruidos? Porque eran equivocados, ¿cierto? Y así con su consiguiente. En los tiempos de Elías, todo el pueblo estaba, toda la mayoría estaban equivocados. Solamente ¿quién estaba en lo correcto? Elías, Eliyahu, ¿cierto? Y en los tiempos de la era del Mashiach, la mayoría de gente estaba equivocada. Solamente había un sadí, un justo, que era nuestro Mashiach verdadero, ¿verdad? Y todos los que confiaron en él, ¿verdad? Ahora en la era de nosotros, ¿qué? Ay, es que ¿por qué no crecen, amados? Ay, es que aquí sí somos hartos, aquí está la verdad, que porque miren la multitud, mira, aquí sí crece, que esto sí. Pues quiere que le diga una cosa, es lo mismo. La mayoría de la gente en nuestro tiempo presente están equivocados y están mal. Pero unos poquiticos se esforzan por guardar el Shabbat. Unos poquiticos nos esforzamos por entrar a los pactos. Unos poquiticos nos esforzamos por celebrar las fiestas correctas. Mire, hoy ¿qué fecha es? 19, ¿cierto? Es 19 del calendario romano, ¿no? Hoy muchos están celebrando
Rosh Hashanah, para muchos hoy es Año Nuevo. Primero de Tishrei. El primero de Tishrei. ¿Cierto? Hoy es. Y están en eso. Yo ayer miraba en las redes sociales que decían Chaná Tova. ¿Qué quiere decir eso? Feliz Año Nuevo, ¿cierto? Pero quiere que les diga una cosa, amados queridos, aún personas que se digan ser de Torah, pero son mayoría, están equivocados. Y lo digo firmemente sin lugar a dudas. ¿Por qué digo que están equivocados? Porque el Rosh Hashanah verdadero es el primero de Aviv. No en este tiempo, amados. En este tiempo es el séptimo mes. ¿Y cuándo es el mes de Aviv? A ver. ¿Cuándo es? Entre marzo y abril, ubicándonos en el calendario greco, ¿cierto? Pero es el primero de Aviv, es el Rosh Hashanah. No ahorita que es que... En Tishrei. ¿Quién dijo eso, amados? Eso es puro babilónico, eso es idolatría, amados. Pero lamentablemente hay gente así y se creen que que están en la verdad y que son la mayoría. Pero quiere que les diga una cosa, como en los tiempos de Noah, la mayoría estaban equivocados y solamente Noah era justo y estaba en lo bien. En los tiempos de Abraham, la mayoría de gente estaban equivocados y solamente Abraham tenía lo correcto. ¿Es así o no es así? En los tiempos de Elías, la mayoría, los profetas, todos eran equivocados. Y el pueblo, pero solamente Elías estaba en la verdad. Y eso sirvió para poder que Elías hiciera algo sorprendente, sobrenatural, y que el pueblo se inclinara al ser supremo. ¿Verdad? Cogieron a los profetas de Baal y de Asherá y los degollaron. ¿Verdad? Por eso, amados, es necesario usted abrir los ojos. Porque no sea que en este tiempo suceda, o hace soler los mismos profetas de Baal. Esos profetas que promueven la mitología griega, eso van a hacer, vea, caré. Serán puestos ¿a qué? A muerte. ¿Verdad? En el tiempo presente estamos hablando. Entonces no van a pensar que solamente allá. ¿Ahorita qué? La misma cosa es, la mayoría están equivocados, son unos poquitos los que se esfuerzan, o nos esforzamos por obedecer el calendario de la Torá. ¿Y qué hablar de las religiones hoy en día? Los religiosos ni saben que hay un calendario en la Biblia, oiga, en la Torá. No saben. Ellos creen que el calendario verdadero es el calendario gregoriano, el cual vivimos nosotros. No, hay un calendario hebreo de la Torá. Mire, lean en Éxodo, voy a decirlo en español, no voy a decir Shemot pero ¿qué es eso, cierto? Dice en Éxodo 12:2, ahí dice, habla del calendario, ¿cuándo empieza? 12:2 de Shemot o de Éxodo. Y lea el capítulo 13 de Éxodo, capítulo 13, pasó 4 o 3 y 4, y léalo. Luego pase a leer en Deuteronomio, capítulo 16, del 1 al 2, y siga leyendo para que no le va a hacer daño, se va a edificar. Y se va a dar cuenta que el Todopoderoso sí estableció un calendario en la Torá, en la Biblia, para que se entienda. ¿Sí? Y ese calendario ahí dice muy claro, hablando del primero de Aviv, dice, hoy es el primer año, o sea, el año nuevo para ustedes. El primer día del primer mes del año, el Rosh Hashanah, ¿verdad? Pero ignorando todo esto, estos textos que la Torá sí los habla como base, gente celebrando Rosh Hashanah hoy, no, amados, ¿verdad? Muchos dicen, es que coincide con el nacimiento de Eva, como de Adán, ¿no es cierto? La creación de Adán. No, es que basémonos en lo que el Todopoderoso nos ordenó para nosotros, que es la Torá. ¿Sí? No lo que Adán hizo y lo que Eva hizo. Basémonos hoy en la Torá, en el calendario de la Torá, que el Todopoderoso ordenó a través de Moche, que está establecido allí. ¿Por qué tenemos que dar reverencia por allá, amados? A fin y a cabo, Adán fue el que nos llevó a la situación en que estamos, ¿cierto? Pues no estamos a contra de, ¿cierto? Pero lamentablemente sí, pues sí, ¿cierto? Entonces, amados queridos, esa gente, muchos, la mayoría, también mezclan cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Como los que eran puestos a muerte, ¿por qué? Porque estaban en estado de inmundicia y tomaban cosas y comían también cosas tauchín.
que era solamente para los K2. ¿Quiere que les diga una cosa más? Que esto, entender la verdad, entender la Torah, entender el verdadera fiesta, el Rosh Hashanah, cuando se celebra Pesa y todo eso, es solamente para los Kadoshim, los apartados, los elegidos. Con todo respeto lo digo, pero es la verdad, amados. No quiero ofender a ninguno, ni que mucho diga, ay, me voy a retirar no me voy a suscribir o me voy a retirar de la suscripción porque este hombre está loco. Pues lea la Torah y verá cuenta que no estamos locos, amados. Nosotros tenemos base en la Torah para decir que Rosh Hashanah no es en esta fecha, sino el 1 de Aviv. O es que en 1 de Aviv celebran otro Rosh Hashanah. No creo que celebren 2 Rosh Hashanah en el año, ¿no? No. O Año Nuevo, después para que entiendan, porque Rosh Hashanah es para personas que sabemos Torah. ¿Qué quiere decir cabeza de año? ¿Verdad? Rosh, cabeza, y Hashanah, año, ¿cierto? Entonces, amados, por eso, amados, hay que saber, como dice el texto que leímos en Ezequiel 44, ¿cierto? Que el pueblo verdadero de Abacados tiene que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si es lo malo, rechace. Apártese de eso, amado. Creamos en la Torah de verdad y comenzamos a hacer las verdaderas fiestas. Que tengan base en la Torah. Como decía al principio, todo lo que esté a contra de la Torah, que no esté dentro de la Torah, es mentira, mitología. Y hay gente que dice, sí, es que eso es babilónico. Entonces, por si es babilónico, ¿por qué lo siguen? ¿No dice nuestro Mashiach, dice, salí de ella, pueblo mío, de Babilonia? En Apocalipsis 18:4, el Mashiach, salgan de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué siguen allá? Sabiendo que eso es babilónico, que celebrar Rosh Hashanah en esta fecha es babilónico, pues ¿para qué lo celebran? Salgamos de eso y entremos a la Torah, ubiquémonos en eso 12, el paso 1 y 2, y todas esas citas que hemos dado, amados. Y se van a dar cuenta ustedes que hay una razón por la cual podemos creer de esa manera, así como está escrito en la Torah. Amén. Vamos, amados, a dejar hasta aquí. Les deseo Shabbat Shalom para todos, todo Rabal Creador, porque ha permitido que a usted le llegue este estudio, esta reflexión humilde y sencilla. Todo lo hacemos con el bien de que usted y yo nos edifiquemos unidos y que lleguemos a una misma mente, a un mismo conocimiento de la Torah. Amén. Qué hermosa parasha de hoy, que hemos tenido algunos minutos de reflexión, pero yo creo firmemente, amados, que es de mucha bendición para muchas personas. Gástele la media hora, gástele los 40 minutos o el tiempo necesario para que estudie, coja su versión, su Biblia que tenga y estudie la Torah y se va a dar cuenta, amados, que tenemos algo perfecto, algo grande que es a nuestro Mashiach, que es la Torah, que Él es la Torah viviente y que la instrucción del Mashiach es la Torah. No son los libros de la Iglesia Católica, no son libros de San Clemente, nada que ver con eso, amados, eso no es la Torah de Yahweh Sebaot. La Torah es esta, ¿verdad? Que el Todopoderoso los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom para todos.